El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a comenzar una serie que lleva por título No te detengas, pero cada parte tendrá un subtítulo importante para que usted lo tenga allí en cuenta. ¿Por qué se titula No te detengas? Porque es lo que el Señor nos quiere decir esta semana. Que no nos detengamos. Así nos encontremos absolutamente solos, no nos detengamos. El Señor nos ha dicho, si tú te detienes, yo me detengo. Entonces nosotros siempre anhelamos y queremos que el Señor avance, ¿verdad? Pero Él espera que nosotros no nos detengamos. Ante el miedo, ante el temor, ante la angustia, no nos detengamos. Por eso lleva este título principal, el viento de su espíritu. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, la Biblia lo habla como un soplo, como un viento. De hecho, cuando el hombre fue creado, fue hecho de la tierra, del polvo, era un barro, y el barro, la tierra era roja, rojiza. De ahí viene el nombre de Adán. El nombre Adán significa rojizo. Era un ser inerte. En el único momento en que ese ser tuvo vida fue cuando Dios sopló. Y al soplar, la Biblia lo llama como aliento de vida. Entonces el ser fue un ser viviente, tuvo vida. Entonces por eso estamos hablando hoy del viento de su espíritu. Pero miremos un personaje que ya hemos hablado un poquito de él antes, Nicodemo. Nicodemo era un hombre versado, conocedor de la ley. Nicodemo va de noche a Jesús. Y esto es lo que hace frente a las enseñanzas de Jesús. Él va a buscarlo, pero de noche cuando nadie lo veía. Y lo hace porque tiene preguntas e inquietudes que hacerle al Señor. Mire qué interesante. ¿Qué es lo que motivó a Nicodemo a buscar al Señor? Que tenía preguntas, tenía dudas, tenía inquietudes. Eso fue lo que motivó a Nicodemo a buscar al Señor. Ahora, Nicodemo está oyendo a un maestro que está enseñando algo nuevo. Algo nuevo que ningún rabí o principal de la sinagoga había enseñado antes. Eso fue lo que inquietó a Nicodemo. No había oído a nadie hablar lo que Jesús estaba hablando. Entonces él necesitaba entenderlo todo. Por eso va a Jesús. Y lo que Jesús le dice lo relata Juan en su evangelio. Juan capítulo 3, versículo 3 al 4. Esos son textos muy conocidos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez
al vientre de su madre y nacer? Pregunto. Nicodemo era un doctor de la ley. Nicodemo conocía al derecho y al revés la ley y los profetas. La conocía al derecho y al revés. Pero aquí, ¿qué le faltaba? Entendimiento. O sea, un doctor de la ley. ¿Quién más como Nicodemo? Sabio de sabios. Y pierde el año con una enseñanza nueva. ¿Por qué? Porque le faltaba entendimiento. Hay muchos que a lo mejor conozcan la Biblia de capa a capa. A lo mejor la sepan recitar de memoria. Pero les falta entendimiento. Les falta entendimiento. Aquí, en esta conversación con Nicodemo, en este texto, Jesús implanta dos nuevos principios. Por eso es que Nicodemo no había oído a otro maestro decir lo que dijo Jesús, porque Jesús estaba implantando dos nuevos principios. Uno era el principio del nuevo nacimiento y el otro era el principio del bautismo en aguas. Dos principios. El del nuevo nacimiento y el del bautismo en aguas. En pocas palabras, esto nunca se había oído. No se había oído antes. Por eso Nicodemo no pudo entender a primera vista lo que Jesús le enseñaba. Entonces Nicodemo, ¿cómo estaba? Desorientado. Así estaba Nicodemo, desorientado. Pero sigamos leyendo el mismo capítulo 3, vámonos al versículo 5 al 6. Mire esto. Respondió Jesús: de cierto te digo. Aquí Jesús le está respondiendo la segunda duda de Nicodemo. O sea, ¿tengo que volver al vientre de mi madre? Le dice: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo: mire, hermano, usted no me ha entendido. Yo no le estoy diciendo que tiene que volver al vientre de su mamá. Yo lo que le estoy diciendo es que tiene que bautizarse. Eso es lo que le está diciendo. Porque dice: el que no naciere de agua, ¿qué es nacer del agua? El bautismo en agua, mi hermano. ¿Y qué es nacer del Espíritu? El bautismo del Espíritu Santo. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo: mire, hermano, lo que pasa es que usted necesita nacer de nuevo, y para nacer de nuevo tienes que bautizarte. Y después le dice: porque lo que nace de carne, carne es, pero usted necesita nacer del Espíritu. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Un día nacimos del Espíritu. Eso fue lo que nos pasó. Y por eso a algunos les cuesta tomar ese paso decisivo. Hoy en día hay cristianos que creen que bautizarse
no es importante. Incluso existen cristianos sin bautizarse, rebajando la importancia de este principio. No basta solo con nacer de nuevo al recibir a Cristo en tu corazón. Luego de eso se debe nacer de nuevo del agua, es decir, bautizarse. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Yo no puedo pretender decir que soy cristiano, pero actúo como mundano. Porque si eso sucede, significa que yo no he nacido de nuevo. Yo lo que tengo es una religión. No tengo una relación. No nos metamos mentiras. Si yo realmente tengo una relación con Dios, mi carne no me va a gobernar. Entonces, en este texto está diciendo, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una persona nueva, es decir, ya lo pasado, pasado. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo y Nicodemo le costaba entender. Eso hace el viento de su espíritu. Pero ahora mire esto, primer punto. La fuente del nuevo nacimiento. La fuente del nuevo nacimiento, según la Biblia, es el Espíritu Santo. Esa es la fuente del nuevo nacimiento. El creyente que nace de nuevo es porque su fuente es el Espíritu Santo. Por eso un creyente puede tomar la decisión de dejar su pasado, porque su fuente es el Espíritu Santo. Tú y yo no nacemos de nuevo por leer un libro, tampoco por hacer un curso, o mucho menos por asistir a una iglesia. Algunos vienen a la iglesia, pero no han nacido de nuevo, porque no han cambiado su vida. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, ahí naces de nuevo y llevas una vida de testimonio. En una iglesia que yo pastoreaba, cuando venían las ferias y fiestas, cuando venían los carnavales, la asistencia de los cultos bajaba. Y yo, pero ¿cómo así? Pero Señor, porque hoy vinieron menos. Y un hermano me dijo, pues pastor, estamos en ferias y fiestas. ¿En serio? A mí me costó entenderlo. ¿En serio? Pastor, pase por el parque y se da cuenta. No. Cuando venían los carnavales, se bajaba la asistencia de los jóvenes. Y yo preguntaba, ¿pero por qué hubo poca asistencia a los jóvenes? Pastor, eran carnavales. Entonces, ¿qué hice yo? Hice un ejercicio. Al siguiente año, cuando vinieron las ferias y fiestas, terminábamos el culto, nos íbamos a comer y yo me iba para el parque donde se celebraban las ferias y fiestas, que traían orquestas y me iba para allá. Entonces una hermana, pastor, ¿para dónde va? Voy para el parque. Pastor, pero allá son las ferias y fiestas. Sí, voy para allá.
Y me fui y me paré y vi, créame, a más de un hermano. Y vi uno que él me vio. Y yo pensé que le iba a dar vergüenza. Yo pensé que yo podía agachar la cabeza y iba a voltearse. Yo pensé que iba a hacer eso. Y me dijo, pastor, ¿cómo está? Venga. Yo dije, Padre Santo, qué mano de gente hay en la iglesia que no ha nacido de nuevo. Y así queremos que el Señor venga por su iglesia. Entonces esperé unos meses más para la llegada de los carnavales. ¿Y a qué hora es la caravana de los carnavales? A tal hora, a tal día. Me voy a mirar. Y me monté en una moto, no me acuerdo con quién fue, creo que fue con un líder. En la moto del líder, lléveme a la caravana. Pastor, pero están echando agua y maicena. Lléveme. Porque es que créame, cuando yo me convertí, tomé esto en serio. Lo dejé todo, me quedé sin trabajo por el Señor. Y yo no podía creerlo. Y fui, esperamos en una esquina donde pasaba la caravana. Y empiezo a ver mis muchachos de la iglesia. Y yo los llamaba por su nombre, Julanito de tal, que yo todo angustiado. Y ellos felices. No me echaron maicena ni agua porque por lo menos me respetaron, ¿no? Me fui tan triste para la iglesia ese día que aún no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. Me fui tan triste para la iglesia. Yo mismo dije, o sea, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. En las vigilias nuestras, nos íbamos hasta las 12, casi 1 de la mañana. Siempre teníamos una costumbre. Y es que a todos los que servían en el altar, todos, después de que terminaba la alabanza, mi esposa en la oficina les tenía comida. Siempre. Sus buenas hamburguesas, su buen pollo, lo que quisiera ella organizar. Siempre. Y mientras ellos estaban allá comiendo, yo estaba predicando o algún invitado pastor estaba predicando. Y luego ellos regresaban al culto, a la vigilia. Entonces a mí me vino un sinnúmero de cosas y dices, pero nosotros como los cuidamos, pero en las vigilias, termina la vigilia y yo los llevaba en mi camioneta a todos a sus casas, a las puertas de sus casas. Yo me desocupaba a las 2 de la mañana de llevar a todos los jóvenes de la iglesia a sus casas. Y los mandábamos comidos para que ahora estuvieran en los carnavales. ¡Wow! Eso pasa hasta en las mejores familias. Entonces el creyente nace de nuevo porque su fuente es el Espíritu Santo. Eso es importante. Sí o sí hay que nacer de nuevo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes, ¿qué? Ojo con eso, se lo voy a volver a repetir. El viento sopla de donde quiere y ¿qué? Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel
que es nacido del Espíritu. No podemos saber cómo es que el Espíritu Santo opera. Porque aquí en este texto el viento es el Espíritu Santo. Y el viento sopla de donde quiere. Y no se sabe de dónde viene o no se sabe a dónde va, está diciendo el texto. Tú puedes saber muchas cosas, pero no puedes saber cómo es que Dios está obrando en tu casa. Pero puedes saber por la fe que está obrando. Me explico. No podemos saber cómo Dios opera en nuestra casa, pero por la fe sabemos que Él lo está haciendo. No sabes cómo lo hará, pero sí sabes que lo hará. El sonido de Dios está obrando en ti. Por eso el texto dice que el viento tiene un sonido. Mire, yo vengo a decirle a alguien, hay sonidos de cambio para tu casa. Dígame amén a eso. Hay sonidos de renovación para tu casa. Dígame amén a eso. Hay sonidos de restitución para ti. Dígame amén a eso. Hay un sonido de Dios, el envolvente que va a cambiar tu destino. Dígame amén a eso. La vida cristiana depende del Espíritu Santo. Sin Él es difícil nacer de nuevo. Es difícil. No depende de la iglesia a la que tú vayas. Depende de tu relación con el Espíritu Santo. Algunos quieren vivir la vida cristiana dependiendo del líder o del pastor. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Debemos buscar primero el Espíritu Santo, incluso en medio del desierto. Eso dice la palabra en Mateo 6:33. Un texto muy conocido. Mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán o serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo que está diciendo aquí el Señor es: confíe en Dios. Confíe en Dios. Wow. En algunos creyentes, su vida de fe no es fuerte, porque dependen de otros y no del Espíritu Santo. Algunos dicen: pastor, no me deje morir. Ya está muerto. Porque si su vida depende del pastor, ya está muerto. Tu vida depende del Espíritu Santo. ¿Que yo puedo ser instrumento del Señor para bendecirte? Claro que sí. Pero yo no estoy por encima del Espíritu Santo, ni mucho menos del Señor ni del Padre. Por eso Jesús, después de haber resucitado, esto a mí me llama mucho la atención, ¿no? El Señor ya resucitado, antes de ascender al cielo del Padre, le dijo a sus discípulos: no se muevan del lugar, porque lo que van a vivir depende del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: listo, yo me voy a ir, no se muevan de aquí, porque lo que van a vivir ahora viene de parte del Espíritu Santo. ¿Y qué vino? El Pentecostés. Y Jesús les dijo: no se vayan. Lucas 24:49. Mire qué bonito. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Es decir, no se muevan de aquí hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Wow. Por eso hay muchos creyentes que han fracasado en su camino de fe, incluso dejan el cristianismo. Otros viven desanimados porque su fe está en el hombre y no en la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo: mientras estemos aquí tendremos aflicción. Por eso, para caminar en el desierto necesitamos una nube que te cubra de día y una luz que te guíe de noche. Tercero,
La vida cristiana debe ser empoderada por el Espíritu Santo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un ¿qué? Un estruendo, como de un ¿qué? Viento, ¿sí ve? Recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Prepárate, porque vas a oír un estruendo de cambio en tu vida. Dígame amén a eso. Vas a oír un estruendo de milagros en tu vida. Dígame amén a eso. Vas a oír un estruendo de provisión para tu vida. Dígame amén a eso. Vas a oír un estruendo de restitución para tu casa. Dígame amén a eso. Que así viene el Espíritu Santo, con un estruendo. ¡Wow! Cuando Dios creó al hombre, este era un simple muñeco de barro y sin vida. Pero cuando recibe el soplo, ya tiene espíritu. Dios necesita gente que sea barro, para que al recibir el soplo de su espíritu, vengan cambios en su vida. Adán era barro, y ahí se iba a quedar toda la vida. Incluso se iba a secar y petrificar. Pero como vino el soplo de vida, que es el Espíritu Santo, fue un ser viviente. ¿Quiénes estaban ahí cuando vino el Espíritu Santo? ¿Se recuerdan? Claro que sí. Estaba Tomás. ¿Quién era Tomás sin el Espíritu Santo? Un barro de duda. Estaba Pedro. ¿Quién era Pedro sin el Espíritu Santo? Un barro de negación, porque negó al Señor. Y un barro violento, porque le cortó la oreja al soldado Malco. Un barro vulgar, porque dijo todas las groserías que se le ocurrieron. ¿Sí o no? ¿Quién era Judas? Un barro de traición. ¿Qué pasó con Tomás? Dejó de ser barro de duda y creyó. ¿Qué pasó con Pedro? Dejó de ser barro de negación y se convirtió en serio. Pero ¿qué pasó con Judas? Siguió siendo barro. ¿Sí ve? Indudablemente Dios no llama a perfectos, porque Él es quien los perfecciona. Wow. Cuarto, el Espíritu Santo como viento, todo lo mueve. Todo, mi hermano. Va a llegar etapas en tu vida donde usted siente que se le movió el piso, se le movió todo. Es el Espíritu Santo. Déjelo. Déjelo. Es el Espíritu Santo. ¿Qué es el viento? Mire esto. El viento es energía. El viento produce energías limpias, llamada eólica. Un creyente lleno del Espíritu tiene energía, no se cansa fácilmente, vive activo y feliz. Segunda de Corintios 12, versículo 2 al 4. Dice: hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado ¿a dónde? Al paraíso, al tercer cielo. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. O sea que hay cosas que Pablo vio que el Señor le dijo: calladito es mejor. Y Pablo, en algún momento de su vida, ¿rompió este pacto? No,
Nunca contó nada. Porque era un cristiano que radical. Wow. El viento del Espíritu todo lo mueve. ¿Cuánto lo cree? Por eso yo necesito que crea esto que te voy a decir. Vienen días de movimiento de Dios para ti. Dígame amén a eso. Dios va a soplar a tu favor. Y eso que parece que no se mueve, se va a empezar a mover. Dígame amén a eso. Lo que ha estado quieto en tu vida, el Espíritu lo moverá. Dígame amén a eso. Serás movido a un nuevo y mejor nivel de vida. Dígame amén a eso. Nada se volverá a estancar en tu vida. Dígame amén a eso. Wow. Viene un tiempo, mis amados, en los que todo se va a mover. Por eso, no te detengas. Sigue adelante. Por favor, no te detengas. Por más duro que sea el día, no te detengas. Sigue aprendiendo del Señor. Sigue buscando del Señor. Vienen tiempos nuevos. Viene un soplo del Espíritu que lo va a renovar todo, mis hermanos. Este programa fue presentado por Cadena NBI.